¿qué tal amigos del canal? Nostromo 1138, nuevo vídeo. Yo hoy os traigo dos joyitas que os van a crear muchísima necesidad y además va a ser una putada porque por desgracia son piezas de coleccionismo. Cuesta ya un poquito encontrarlos, ¿vale? Tienen ya su tiempo y el precio pues ya os podéis imaginar que se dispara un poquito, pero son una auténtica joya. Y vamos a visitar el mundo de Blade Runner, la maravillosa película de Ridley Scott, que ahora que estamos metidos enfrascados todos en esa serie de Alien Earth, cada vez que escucho, ¿no? Tiene el toque del Alien, tiene toque de Blade Runner, tiene toque mis narices. Cuanto más aparecen guionistas, cuanto más aparecen directores, cuanto más aparecen productores. Yo es que en su día vi Blade Runner y me marcó, yo vi Alien y luego ves el producto que hace, joder, pues a ver si en una de estas se nota. Vamos a ver si tenemos suerte y el Alien Earth empieza a coger un poquito más de cuerpo y empieza a acercarse más a lo que fueron las obras originales tanto de Scott como de Cameron, ¿vale? Pero a mí sobre todo el toque de Scott, que no significa que lo imite, no significa que queramos ver una y otra vez lo mismo. Lo que queremos es el tono, es el mismo tono que tenían esas películas, que lo trasladen a la serie, que no sea tan ligero, tan infantil. Pues de vez en cuando deberían repasarse estas cositas para refrescarse. Por supuesto, ya avisaros que este fin de semana pues haremos un directo, seguiremos en torno al mundo de Alien, hablaremos de este tercer capítulo, de los largometrajes, podemos también hablar de películas que están muy influenciadas en su momento por la saga de Alien. Bueno, ya sabéis que los directos luego se disparan y salen por donde salen. Es pasar un rato charlando de cine y de fricadas. En el de Universo se le está dando una cobertura bestial a la serie, perdón, de Alien Earth. Tenéis varios programas a la semana. Hay también canales muy chulos, ¿vale? Se nos ha incorporado al de Universo un canal estupendo, se llama El Sobrino de Ripley, y que mola también un montón los vídeos que está haciendo sobre Alien. Por supuesto a los habituales como Piroxeno Reviews, como Coyboy, y luego está el gran Mark Balaguer, que está muy especializado en Alien. Pues ahí tenéis, aquello es una orgía de todo lo que tiene que ver con el mundo de Alien, no solo de las películas, de series, juegos, libros, cómics, ¿vale? Pues por ahí os podéis hinchar a recibir un montón de información. Pero yo, como soy el friki vintage, el friki viejo, pues me encanta volver a los orígenes, ¿vale? En este caso a Ridley Scott con su otra gran película como es Blade Runner, película que marca un antes y un después en la ciencia ficción, que incluso a día de hoy sigue marcando tendencia y dejando su huella. Película que ya sabéis que en un principio, creo que fue en el 84 cuando se estrena, si no recuerdo mal, no tiene éxito, ¿vale? También la publicidad que hizo Warner la vendió reguleras. Para vosotros pensar que estamos hablando de una peli de ciencia ficción del director de Alien con Harrison Ford. ¿Quién es Harrison Ford? Han Solo, Indiana Jones. ¿Qué es lo que vamos a ver allí? Usted le ves en el tráiler haciendo como de detective, persiguiendo unos replicantes y tal. Pues tú te estás imaginando una película de acción, que lógicamente eso no es. Y la recepción pues fue regulera. Tuvo la grandísima suerte, como le pasó a muchas grandes películas en esa época, en que tuvo una segunda vida con el formato físico, ¿vale? Son los tiempos en los que existían los videoclubs, y en el videoclub se empieza a alquilar esa película y empieza poco a poco, entra gente más joven también a poder ver esas películas, porque por entonces en muchos países estaba restringido por edades el acceso a según qué película. Pero empieza esta película a moverse en los videoclubs y a verlo más gente que viene ya del mundo de los cómics, de esos cómics de Moebius, de Heavy Metal 1984, los que siempre saco aquí a colación siempre que puedo, y les entra muy bien la película. Y la película se convierte en una película de culto, e incluso va a tener reestrenos, remontajes y tal, convirtiéndose en todo un fenómeno. Lo que os traigo hoy son dos libros que sacó la editorial Blue Dolphin. En uno de ellos es chulísimo porque tenemos el guión y el storyboard completo de la película.
que es una maravilla. Ya sabéis que a mí me encantan los storyboards. Y en este otro lo que vamos a tener es un sketchbook, ¿vale? Pues con me gusta mucho, no va a lo espectacular, ¿vale? Entonces va a diseños de pues un semáforo, cómo diseñaban los asientos de un bar, una bicicleta, o parte del vestuario, la habitación de Deckard y tal. Entonces está chulísimo porque te da esa visión de cómo cuidaron todo al mínimo detalle. Diseñaban todo a unos niveles enfermizos. A mí me encanta lo del diseño de las pegatinas, de los cartelitos y tal, que en la película no se ve, pero está ahí. Y eso al final, en su conjunto, le da ese maravilloso aspecto visual difícilmente superable, ¿vale? Sobre todo el más conocido que va a estar aquí es Sid Mead, ¿vale? Porque Sid Mead además muchos los conocimos por su trabajo en Blade Runner, pero aquí hay más autores como Michael Kaplan, incluso el propio Ridley Scott que dibuja muy bien. Para Sid Mead ya haré otro vídeo en cuanto pueda, ¿vale? Que es de este libro, ¿vale? The Movie Art of Sid Mead. Aquí vienen los diseños de Sid Mead para un montón de películas en las que trabajó, que es una auténtica pasada este libro. Pero hoy nos centramos en el maravilloso Blade Runner con su sketchbook y con su storyboard. Vamos a echarle un vistazo. Bueno, pues vamos a empezar con el el storyboard y el guión completo de Hampton Fancher y David Peoples. Maravilloso guión, adaptando la novela, muy a su manera, la maravillosa novela de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y sobre todo, lo que siempre os digo con los storyboards, me gusta mucho es muy curioso porque cuanto más trabajados están los storyboards, luego todo eso se refleja en la pantalla. Suelen ser películas que a nivel técnico y visual están muy cuidados. Mirad qué bonito. Esto es un dibujo de Ridley Scott. Ya sabéis que a él le gusta también dibujar muchísimo. Además tiene sus dibujos, ahora además os haré una comparativa, porque recuerda muchísimo a Moebius, un autor de cómics que le encanta. De hecho, trabaja con él en Alien el Octopasajero, y Moebius es el encargado de hacer los trajes de astronauta de la Nostromo. Mirad aquí el maravilloso comienzo de Blade Runner. Es increíble, me hace un ejemplo perfecto de cómo empezar una película. Con esas letras, primero contándonos lo que es un replicante, lo que son las unidades Blade Runner, ya esa música de Vangelis, que tiene una característica, decía Ridley Scott, y qué razón tenía con la música de Vangelis, es que a los 10 segundos ya te ha metido en la película. Estás totalmente metido en la película, y de la pantalla en negro pasamos de repente a un plano maravilloso de esa ciudad de Blade Runner, de noche, con ese juego de luces, con los rayos, con el fuego, increíble, todo en un grandísimo plano general, y de repente toda la pantalla se llena con un ojo enorme donde se ve, en este caso, fijaos aquí, lo que se ve reflejado es el personaje que va a intervenir, como que va a entrar en la sala, pero en la película lo que se ve es reflejado la ciudad en una secuencia espléndida. Un Ridley Scott a nivel visual en estado de gracia. Yo eso es otra cosa que también la achaco a Ridley Scott, que con los años también ha ido perdiendo ese estilo visual tan barroco y tan bestial que tenía tanto Blade Runner como Alien el Octopasajero, y en la medida de sus posibilidades en Los Duelistas, ¿vale? El test de Boycam del principio. Y aquí ya lo que os comentaba, ya estabas atrapado. Aquí ya te había metido en la película, sobre todo en aquellos años. Vuelvo a decir lo mismo que con Alien el octavo pasajero, ¿vale? No se había visto nunca nada así. Esto es la primera vez que se ve. Ahora, muchos que no hayan visto Blade Runner, si la ven ahora, lógicamente el impacto será menor porque tiene cantidad de referencia. Le va a recordar a cantidad de cosas que ha visto. Pero es porque esta es la película que influencia muchísimo en otras películas y marca la ciencia ficción un antes y un después. No, fijaos, el storyboard es precioso. Aquí lógicamente influencias de otra película, pues Metrópolis, evidentemente. Aquí ya en el storyboard ya nos marca ese estilo de película de detectives,
que va a tener, que no tiene el libro, por cierto. ¿Vale? Con la presentación del personaje de Rick Deckard ahí comiendo en ese bar en la calle, esos fideos. Y nos va a regalar pues otra de las grandes escenas a continuación, que es el despegue de la nave hacia la comisaría de policía, que es un momento maravilloso. Un despliegue de efectos visuales hechos por Douglas Trumbull, que tenía ya en su currículum películas como 2001, Encuentros a la tercera fase, también se lo debemos a Douglas Trumbull. Un trabajazo bestial. ¿Vale? Todo ese paseo por la ciudad y ese descenso hacia el edificio de la policía, que es una pasada. Y aunque no esté en la novela, pero hay que reconocer que ese toque a lo cine negro pues le viene genial a la película. Le viene genial. ¿Vale? Aquí es donde le va a caer el marrón. En un principio él no quiere saber nada, pero al final va a aceptar ese trabajo. Y de nuevo, vuelta al spinner y vuelta otra vez a todo un deleite visual camino de la Tyrell Corporation. En esa pirámide enorme que hay en la ciudad. Fijaos qué bonito. Regalándonos de nuevo pues otra de las grandes secuencias de la película. Y aquí es donde conocerá a Rachel. Donde Tyrell jugará con él, le pedirá que le haga el test, el Boykamp a la chica, porque quiere ver una prueba negativa antes de una positiva. ¿Vale? Porque va allí porque sospechan que en la Tyrell se han infiltrado replicantes. La Tyrell es además la encargada de hacer los replicantes. Entonces parece ser que detectan que hay una cierta tendencia en que los replicantes quieran ir a conocer a su creador. Maravillosa escena, además visualmente también es increíble cómo funciona esta escena, porque lógicamente lo que va a pasar es que Rachel es una replicante. Lo que pasa es que ella no sabe que es replicante. ¿Vale? Esto sería un poco el espíritu de lo que quiere coger la serie de Alien Earth con los niños perdidos, pero es en su versión light. Una versión muy light de lo que pasaba aquí. Donde se le va a decir que no sabe que es replicante. ¿Por qué? Porque se le han introducido recuerdos falsos. Entonces ella recuerda una infancia, historias con sus padres, en fin. Y a partir de aquí, pues bueno, empieza la búsqueda de esos replicantes, pero en un tono increíble. La película no es una película de acción, no es una película donde haya muchas persecuciones y tiros, los hay, pero todo transcurre con un ritmo lento, y es cada plano es una auténtica maravilla. Tenía tanta fuerza visual, había tanto por ver en una película que era necesario verlas varias veces. ¿Vale? Aquí como va visitando, porque se encuentran unas escamas pues que parece que son de una serpiente. También a su vez los replicantes, con ese maravilloso personaje de Roy Batty, están intentando llegar a Tyrell. Pues van visitando a los diferentes ingenieros, pues el que diseña los ojos, el que diseña tal, el que diseña cual. Y todo eso, mientras avanza la historia, pues nos va mostrando este mundo visual maravilloso. En un guión muy bien trabajado, muy bien trabajado. Aquí cuando Priest entra en contacto con otro de los ingenieros que trabaja para Tyrell y le consigue camelar para que le suba a su casa. Entonces nos muestra una casa con grandes casas. Él donde vio es como un palacio, una casa señorial, pero está abandonado, porque en la Tierra solo está quedando la gente que no puede ir a las colonias de Marte por problemas de salud. Entonces nos está mostrando un mundo lúgubre, oscuro,
siempre lloviendo, las casas hechas polvo, con goteras por todos los lados. ¿Vale? Aquí es cuando Deckard se da cuenta que esa escama que ha cogido puede ser de eso, aquí creen en un principio que es de pescado. Entonces cuando están comiéndose sus fideos, pues vale, pues compara esas escamas. Esta fue una de las escenas añadidas en uno de los montajes del director. En su estreno original no estaba. Vale, luego le dirán ahí que la escama pues no es de pescado, que es de serpiente. Y eso le llevará al personaje de Zora, ¿vale? Una replicante que ejerce de prostituta y de bailarina. La va a localizar y nos va a dar una de esas secuencias maravillosas, como es la persecución de Zora por las calles. Les digo que es una maravilla el poder tener el guión, el poder tener todos estos conceptos de estos diseños maravillosos. Un momento chulísimo en el que Roy Batty consigue llegar hasta Tyrell. Nos da un diálogo precioso y una secuencia bestial, que dependiendo de los diferentes montajes que ha tenido esta película son más sangrientas o menos sangrientas. Aquí tenéis la secuencia con Tyrell. Acercándonos ya aquí al tercio final, donde Deckard va a ir al apartamento donde están escondidos y va a haber ese enfrentamiento final maravilloso, como está rodado. Y unas pinturas mate en esta secuencia cuando sale Deckard del edificio y tiene que ir escalando para ir a la azotea. Porque al final parece que la intención del replicante no es matar al Blade Runner, al policía, sino lo que le está dando es como le está dando una especie de lección, ¿vale? Para que según sus palabras le dice, ahora sabes lo que es ser un esclavo, lo que es vivir con miedo. El momento del parlamento maravilloso que improvisó el propio actor, con yo he visto cosas que tú nunca imaginarías. Es una secuencia absolutamente maravillosa, porque es justo en el momento, los replicantes solo viven 4 años, y es justo el momento en el que Roy muere. Es un momento bellísimo. Vale, es curioso porque aquí el guión que os muestra es el guión de lo que se estrenó por primera vez en cine, ¿vale? Entonces aquí, ¿vale? Lo que tenemos es ese final en el que se va con Rachel, ya sabe que es un replicante, pero que se decía en la voz en off, contaba que aunque los replicantes vivían 4 años, pero el modelo de Rachel era un modelo especial que podía vivir más, ¿vale? Era ese happy end que no terminaba de convencer a nadie. Entonces luego eso se arregló con los montajes del director, e incluso se deja esa semillita, o más que una semillita, en la que posiblemente Rick Deckard pues sea también un replicante, ¿vale? Porque de hecho sería además lo que diera la explicación a por qué Roy Batty no lo mata. Entonces es como diciéndole, no sabes que eres un replicante, que eres un esclavo como yo, pues te voy a mostrar lo que hay. En la película luego hay uno de los personajes, otro Blade Runner que le acompaña, que se dedica a hacer papiroflexia, y
Hay una secuencia en el que se incluye, además son imágenes sacadas de la película Legend, también de Ridley Scott, otra maravilla visual, en la que Deckard tiene un sueño con un unicornio. Al final de la película, cuando Deckard va por Rachel, se encuentra hecho un unicornio de papel, chiquitito allí en el suelo. Claro, eso lo que te deja, parece que lo que te quiere decir es que este otro Blade Runner conoce los sueños de Deckard, sabe que sueña con unicornios porque no son sus sueños, son implantados, con lo cual parece que quiere decir que es también un replicante, ¿vale? Sin decirlo a las claras, siempre dejando allí un poquito la duda, pero yo creo que el final encajaba mejor. Además, salía con Rachel, se cerraba la puerta y se iba a negro. Acordaos que en el montaje que se estrena por primera vez en cine, de repente hay unos planos así chulísimos por el campo y tal, que son planos que se grabaron para El Resplandor, la película de Stanley Kubrick. Entonces es que quedaba un poco extraño ese final, de repente ese happy end, de repente es todo un mundo abierto, natural, sin un edificio, sin nada, grandes espacios abiertos y tal, quedaba un poco extraño. Vale, este es el segundo libro que edita Blue Dolphin sobre Blade Runner, y aquí tenemos Sketchbook, ¿vale? Va a haber material de Sid Mead, por supuesto, pero también de más autores, ¿vale? Como Mentor Hübner, Charles Knott, Michael Kaplan y el propio Ridley Scott. Es que es muy interesante, sobre todo por muchos de los diseños son cosas que si es que ni nos vamos a dar cuenta en la película, pero se tomaban el trabajo y se molestaban en diseñar, que si diseña un semáforo o un parquímetro. Además, un parquímetro, contaba Sid Mead, era un parquímetro que si no ibas a poner el coche cuando te tocaba, te pegaba una descarga eléctrica y tal. Entonces está lleno de curiosidad. Entonces es una curiosidad, la verdad es que es una pequeña joyita. ¿Vale? Aquí vamos a tener vehículos, que de esto sí es Sid Mead el que se encarga. De hecho, Sid Mead llega a hacer, eso lo veremos mejor cuando haga el vídeo del otro libro, porque a él se le encarga hacer el diseño de vehículos, de todos los vehículos, todo lo que saliera, pero tenía luego la costumbre, muchas veces, no era solo hacer esto, el dibujo del vehículo, sino que le daba el contexto y realizaba dibujos de coches en los que también hacía el decorado donde estaba el coche. Y cuando vio eso Ridley Scott, dijo, joder, es que la ciudad que está pintando donde está el coche me gusta también muchísimo, y al final le ampliaron y dijeron, bueno, pues te vas a encargar también de diseñar la ciudad, ¿vale? Como por ejemplo este es el diseño del interior del coche de Deckard, pero dibujaba lo demás, la ciudad, que es que al ser en blanco y negro no se distingue bien. Pero ese es el motivo porque al final se termina, ¿lo ves? Todo te lo meten en este escenario, y el escenario molaba y pegaba muchísimo. Es un grandísimo diseñador, Sid Mead. Entonces tenemos todo tipo de vehículos, de autobús y tal, incluido pues bueno, pues una bici, un triciclo, vamos. Es información muy curiosa de lo que fue todo el desarrollo de... ¿Vale? Igual esto pues son parquímetros o bocas de incendio y tal. Bueno, pues esto sí está en el set, pero no se detiene en detalle, pero sin embargo, pues se molestaron fijaos, en diseñarlo todo con muchísimo detalle. Me parece curiosísimo. Unas bocas de incendio. No es el diseño de cómo va a ser la pistola de Deckard. Maravilloso diseño aquí de la entrada a su edificio de apartamentos. Esto era para el ascensor, este era el marcador de piso. Bueno, aquí lo que sería su habitación.
Muy interesante. De Michael Kaplan, maravilloso trabajo para el diseño de vestuario. ¿Vale? Todo con un toque muy vintage, todo de nuevo con un toque muy de película de cine negro, pero también con su toque futurista. Y la verdad es que encajaba todo muy bien, muy bien, muy bien. Fue una película que influenció en todos los sentidos, no solo en el cine, sino lo haría en los cómics, lo haría en la moda de la época. De nuevo aquí vendrá Sid Mead para diseñar la máquina de Boycam. Sabéis que se dedicaban a hacerle a los replicantes preguntas que intentaran provocarles una dilatación involuntaria del iris, y entonces esa era la manera de saber que eran replicantes. El bar, ese maravilloso restaurante que hay ahí en la calle para comer fideos. Ah, qué chulada. Que para dar ese aspecto caótico, lo que hicieron fue utilizar unos decorados hechos para otra película. La película de New York de Martin Scorsese, que construyó unos decorados de calles enormes. Pues lo utilizaron, y entonces lo que hacían era adaptarle y ponerle cosas que le diera un toque futurista. Entonces eso le vino muy bien a la película, porque era el espíritu de lo que quería. O sea, utilizando arquitectura antigua y desgastada, pero añadiéndole cosas nuevas para intentar que dilatar la vida de esas casas o de esos elementos. Esto es de Ridley Scott, ¿vale? Que ya os digo que también le daba el dibujo, con un estilo muy parecido recuerda muchísimo a Moebius. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mirad, vamos a hacer ahora sí en directo. Se le debe muchísimo al espíritu visual de Blade Runner este cómic, que os recomiendo un montón, ¿vale? De Long Tomorrow, dibujo de Moebius y guión de Dan O'Bannon, nuestro Dan O'Bannon de Alien, que ya se conocieron cuando fue captado por Jodorowsky para intentar llevar ese Dune. Fijaos, en las primeras hojas, ¿vale? Habéis visto el estilo de Ridley Scott. Pues mirad estas páginas, y es influencia directa, no, directísima, para Blade Runner. Influencia directa. Muy recomendable este cómic. Luc Besson también se cabreaba mucho cuando con el Quinto Elemento le decían que es que su gran influencia había sido Blade Runner. Ya se cabreaba y decía, no es Blade Runner. Lo que pasa es que Blade Runner y yo bebemos de la misma fuente, que es este cómic de Moebius. Fijaos lo que es enseñado el cómic, y está clarísima la influencia. Vale, pues de nuevo Sid Mead, ¿vale? Aquí para hacer un aparato de hologramas, que era pues cuando está hablando con el jefe de la policía, pues enseñándole las caras de los replicantes. Eso no es así exactamente como luego quedó en la película. Es una cámara criogénica. Porque siempre se mantuvo que se iba a ver en Blade Runner, había una secuencia que se cortó, que era la fábrica de los replicantes. Porque sí es verdad que había algunas fotografías donde se veía a Deckard mirando así una especie de sarcófago parecido a esto. Cuando luego lo vimos en el montaje definitivo del director, no era la fábrica de los replicantes. Era un hospital, era una habitación de un hospital donde estaba visitando al primer Blade Runner que vemos en la película,
al comienzo, que es tiroteado por el replicante al que está buscando, que en el montaje original le das por muerto porque ya no vuelve a aparecer, pero en ese montaje recupera esa secuencia donde va a visitarle y le vemos porque está metido allí en una especie de sarcófago, que se tiene que tirar allí un huevo de semanas hasta que se recupere. Vale, aquí a nivel ya del diseño de edificios, de los elementos que se iban a añadir. Mira, aquí se ve muy bien, ¿vale? Este sería el edificio hecho para la película de Martin Scorsese, donde se diseña por lo que se le va a acoplar para que le dé ese aspecto más futurista. Bueno, aquí lógicamente pues todo ese caos de la ciudad, lleno de gente, de basura, de luces, de la lluvia, todo muy caótico. Aquí se ve muy claramente también la influencia pues de esa película de Metrópolis. ¿Vale? Está clarísimo. ¿Vale? Aquí llevado con esos altísimos edificios. Yo visualmente es que ya os digo que fue una auténtica pasada. ¿Vale? Aquí uno de los laboratorios de los ingenieros. Esto es de Sid Mead. ¿Vale? Más diseño de Sid Mead, es cuando está en el bar Deckard y llama a Rachel, que entonces era muy novedoso. Lo ves ahora, pero entonces en esos años 80 era muy novedoso. Esto no sale en la película. Es un casco que lleva la replicante, que es prostituta, Zora, un casco que provoca orgasmos. La secuencia de danza de Zora, que también se hablaba de que estaba rodado y se había cortado, nunca se había visto esa secuencia. Pues como veis, dos pequeñas joyitas para coleccionistas, pero ya os digo, es complicado de encontrar, y si lo encontráis os van a pedir una pasta. Una pena, faltaría que volvieran a editar un libro, pues como están haciendo con Alien, que con Alien han sacado varios libros con cantidad de diseño de producción, de fotos de rodaje y de tal. Pues faltaría que hicieran uno así sobre Blade Runner. Entonces, mientras tanto, pues tenemos que ir picoteando de todas estas cosas. Recomendaros de nuevo, ¿vale? Este cómic de clarísima influencia para el Blade Runner de Ridley Scott. Pero clarísima, e incluso para el Imperio Contraataca hay una referencia muy clara, o mejor dicho, el Imperio Contraataca hace un homenaje a este cómic, que os invito a que lo miréis y a ver si sois capaces de encontrarlo. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dadle al like, apuntaros al canal, que eso ayuda un montón a que el algoritmo lo mueva y cada vez captemos a más gente para esta gran familia friki que estamos haciendo. Lo que os he dicho, seguirnos en el Duneverso, que estamos dando cobertura a ese Alien Earth en la medida de mis posibilidades. Seguiré haciendo directos los fines de semana, en los que ya sabéis que podéis participar sin ningún problema. Yo siempre en el chat subo el enlace para que podáis entrar el que quiera, si no a través del chat. Pues estamos allí charlando y friqueando de todo lo que queramos, ¿vale? Pues lo dicho, leer muchísimos cómics, leer muchísimos libros, ver muchísimo cine y escuchar muchísimas bandas sonoras, y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.